Buenas tardes a todas y todos. Pido perdón por el estado de mi voz, que me va a impedir un poquito proyectarla. Pero como voy a hablar muy poco, no hay problema. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conferencia organizada por el Museo de Bellas Artes de Asturias, aquí en la Universidad de Oviedo, en el Aula Magna. Agradecemos una vez más a la Universidad de Oviedo que nos ceda sus espacios, con la que estamos además tan emparentados en muchos aspectos. Así que gracias una vez más a la universidad por, a lo largo de estos 2 años, 24 y 25 sobre todo, cedernos estas aulas para poder continuar con nuestros ciclos de conferencias que venimos ya programando desde hace tiempo de una manera sistemática y continuada. La conferencia de hoy es la segunda conferencia del programa que hemos presentado de actividades que van de enero a abril de 2024 y tiene como pretexto, como MacGuffin decíamos antes, por utilizar este término hitchcockiano, tiene como pretexto la presencia en el museo como obras invitadas. Ahora mismo se solapan 3 obras invitadas. La presencia de 2 magníficos cuadros de Jean-Baptiste Monnoyer que llegaron al museo el 7 de noviembre de 2023 y que este domingo es el día que finaliza su presencia en nuestras salas. Así que quien no haya ido a verlos todavía tiene tiempo de pasarse por la sala 4 del Museo de Bellas Artes de Asturias y contemplar esos 2 magníficos ramos de flores pintados por este artista francés en la segunda mitad del siglo XVII, que proceden de la colección Carmen Thyssen y que están en estos momentos depositados en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Pues bien, con motivo de esas 2 obras invitadas, de esos 2 cuadros que funcionan a la manera de pandán, de pareja, decidimos programar una conferencia que teníamos ya muchas ganas de que así se hiciera, dedicada a recorrer las flores, la botánica que se puede encontrar en nuestro Museo de Bellas Artes, donde, pues a través de su colección y en especial a través no solo de su pintura, sino también de su escultura. Y pensamos que la mejor persona para hacer ese recorrido por una conferencia que ha titulado además Ramos de Flores, hierbas y arboledas. Ya no veo casi. La botánica del Museo de Bellas Artes de Asturias era Eduardo Barba. Eduardo, que nos visitó hará un par de años. Sí, y el año pasado nos visitó, que ya es amigo del museo, que muchos de vosotros y de vosotras conoceréis, y que desde luego pensamos desde el minuto 1 que era la persona indicada, una vez además que habíamos decidido y se nos había concedido además el préstamo, traer estas obras al museo para dar esta conferencia con este título tan interesante este 1 de febrero de 2024. Voy a pasar a presentar a Eduardo y una vez que lo presente, pues comenzará la conferencia que él quiere impartir de pie. Maravilloso, así que yo aprovecharé para sentarme además ahí. Iba a empezar, me llamo Eduardo Barba, que es como nos ha pasado, es la primera vez que alguien nos pasa así tan hermosamente su maravilloso currículum, ¿no?, en primera persona. Bueno, Eduardo Barba nació en Madrid en 1978. Pero no lo leas todo, ¿eh, Alfonso? No. De aburrimiento. Lo he resumido al 90%. Me alegra. Nació en Madrid en 1978 y es jardinero, paisajista, profesor de jardinería e investigador botánico en obras de arte. Su pasión por el reino vegetal es tan intensa como su pasión por el arte, lo que le ha llevado a identificar todas las plantas que aparecen entre las miles de obras expuestas, y muchas que, como saben, no lo están, del Museo Nacional del Prado o del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, entre otras colecciones. También ha desarrollado esta labor de investigación con el Museo Lázaro Galdiano y con el Museo de Bellas Artes de Bilbao o, desde ya mismo, con el Museo de Bellas Artes de Asturias,
así como para museos de otros países, Austria, Países Bajos, historiadores del arte, conservadores, restauradores, coleccionistas privados y estudiantes que siempre han acudido a él a la búsqueda de, ya no de consejo y consuelo, sino de el dato veraz y preciso, que es lo que se busca casi siempre. Asimismo, fruto de esta labor de investigación botánica en el arte, es, entre otras cosas, la impartición de conferencias en diversas instituciones culturales españolas e internacionales, como el Museo Nacional del Prado, el Thyssen, el Lázaro Galdiano, museos de Colombia, etcétera, y también en diferentes universidades. De la misma manera, ha publicado textos en catálogos de varios museos, como el Prado, entre otros. Y también elabora guías botánicas para los museos en formato libro, como la del Museo de Huesca o la de la Galería de los Uffizi en Florencia, que están en prensa ahora mismo y que serán de casi inmediata publicación. Eduardo Barba ha escrito varios libros que siempre relacionan las plantas con algún otro ámbito de conocimiento. Por ejemplo, el libro El Jardín del Prado, un paseo botánico por las obras de los grandes maestros, publicado en el año 2020, recoge en un ensayo la flora de las obras de arte del Museo del Prado. Ha alcanzado ya este libro 9 ediciones, nada más y nada menos, y creo que por el tacto eres capaz de diferenciar si es primera, segunda, tercera. Meto muchas correcciones en la cubierta también. Como vimos. 9 ediciones con la editorial Espasa. También ha publicado un libro sobre las hierbas que crecen en los medios urbanos y con el título de Una flor en el asfalto, la vida de las hierbas urbanas contada por ellas mismas, que ha sido presentado en septiembre de 2021. Ha alcanzado este libro la cuarta edición con la editorial Tres Hermanas. En marzo de 2023 se publicó su tercer libro, El paraíso a pinceladas, jardines en las obras de arte, con la editorial Espasa también. A continuación, solo he dicho el 10%, vendrían ya temas de tu trabajo como jardinero y demás. Pero bueno, lo que queremos es escucharte, y así que muchas gracias por asistir, por haber venido, por habernos visitado una vez más, además por habernos traído tu calidez y tu empatía. Así que, Eduardo, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pues lo primero, agradeceros, por supuesto, el Museo de Bellas Artes de Asturias. Para mí es uno de esos lugares que desde el primer momento te sientes muy a gusto, ¿no? Es una de las colecciones para mí pues más importantes de arte que hay en este país, y además tratada con un cariño por las personas que estáis al frente, que es único, ¿no? Yo creo que es uno de los museos más valientes que hay ahora mismo en el panorama español, ¿no? Por toda la actividad que desarrolláis y por todo lo que y por todo lo que queréis crecer. Entonces, bueno, pues es un placer siempre venir. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Gabino, muchas gracias, Sara, Isolina, Paula, que no ha podido venir, por ayudarme a pues afrontar esta conferencia de la manera más eficiente. Y bueno, pues vamos a hacer este recorrido, si os parece, a ver si es de vuestro agrado. Vale, ahora, ¿se me oye bien? Sí, se está funcionando bien, José Luis, David, así, ahí va, perfecto. Tengo que utilizar las dos manos, lo cual para mí va a ser un poco caótico. Yo cuando veo a un batería o a un pianista, yo no sé, digo, hay dos cerebros, yo que tengo medio, voy a ver si llego. Como ha dicho muy bien Alfonso, el pretexto de esta conferencia son estos dos magníficos floreros, estos dos magníficos, mejor dicho, ramilletes, de Monnoyer, un delicadísimo pintor que nos va a servir simplemente pues, de hilo conductor o no, porque va a ser algo testimonial, va a aparecer a mitad de la conferencia y vamos a disfrutar mínimamente también con su arte. Vamos a comenzar por este retablo. A mí una de las cosas que me gusta del Museo de Bellas Artes de Asturias es disfrutar con este paseo cronológico, ¿no? Yo creo que es uno de los museos más amplios en cuanto a toda esa representación de obras de arte, ¿no? Y empezamos por una de las más antiguas,
que es este retablo de San Miguel, donde tenemos el inicio de un paisaje ficticio, ¿no? Los paisajes siempre me llaman mucho la atención, porque en los paisajes hay plantas, evidentemente, parece algo de perogrullo, pero es así, ¿no? Y aquí tenemos un paisaje que se podría pensar que el artista ha querido emplear en él algún tipo de realismo, pero nada más lejos de la realidad. Aquí hay muy poco realismo, es simplemente un ejemplo de lo que hacen muchas veces los artistas, que es utilizar los fondos de sus paisajes como un pretexto para que la mirada pueda transitar por ellos de una manera, pues casi como si estuviéramos en ese paisaje, ¿no? Necesitan dar fondo, necesitan dar contexto a las figuras de las historias sagradas, y ocurre esto, que, bueno, incluso hasta las hierbas muchas veces pueden ser ficticias. Aquí no hay nada de realidad. Los árboles son totalmente genéricos, no hay nada realista y hay un esquema de partida, no hay un intento de aplicar una realidad. Algo ocurre parecido con el Maestro de Palanquinos. Yo tengo que reconocer que esta es una de mis obras favoritas. Tengo ya unas 40 obras favoritas del Museo de Bellas Artes y esta sería una de ellas, ¿no? Además, en el lugar en el que está, en esa escalera maravillosa, ver todo este retablo con esta expresividad, ¿no? A mí me recuerda un poco a una expresividad un poco alemana, incluso en las figuras. Vamos a ver qué hay detrás en esta botánica. Y vamos a visitar alguna de las escenas sagradas. Y nos vamos a detener primero en esta piedad. En esa piedad, en la parte final, en ese fondo, encontramos de nuevo un paisaje idealizado. Un paisaje idealizado que sirve de fondo a las figuras, que nos permite transitar con la mirada, que nos da fondo, que nos da contexto, y no hay realidad. O quizás sí. Porque hay a veces, y eso ocurre muy habitualmente en los paisajes, siempre hay algún detalle, muchas veces, para la mirada atenta. Y en esta mirada atenta podríamos localizar de fondo, por ejemplo, un ciprés. Claro, qué mejor sitio para un ciprés que al pie de una ermita, ¿no? Que al pie de un monasterio, en un claustro. Sabemos que los cipreses, de manera histórica, han representado siempre un nexo con el ser humano, ¿no? Y lo hemos incluido en muchos de nuestros paisajes habitualmente, ¿no? Paisajes domesticados. Y ahí tendríamos, por ejemplo, esa aguja perfecta, esa conexión entre el cielo y la tierra que ha procurado siempre al ciprés el ser una especie como de mensajero entre los hombres y el cielo. Y ahí tenemos esa aguja perfecta, tan maravillosa. No hay que recordar más que Baco eligió la madera de este árbol, del ciprés, para elaborar sus flechas, ¿no? Pues yo siempre me gusta repetir este dato porque es verdad que el ciprés tiene siempre esa carga peyorativa, siempre esa carga, los cementerios. A mí siempre me da pena cuando mis alumnos me dicen, sí, pero ese es el árbol de los cementerios, ¿no, Edu? Digo, bueno, no solo. Vamos a la Toscana, disfrutamos de esos paisajes increíbles y Baco también nos tortura con sus flechas de amor hechas de madera de ciprés. Bien, vamos a seguir con este maestro de Palanquinos que nos sirve un poco de maestro de ceremonias en este inicio y vamos a visitar este camino del Calvario. En este camino del Calvario tendríamos una presencia también destacada de estos árboles de fondo. En estos árboles de fondo vemos cómo los pintores, de manera histórica, también desde muy antiguo, es algo que se puede fácilmente apreciar, incluso en el románico, aunque en el románico no hay una presencia de un realismo tan destacado como aquí sí, aquí ya empieza a haber un realismo bastante evidente. Les gustaba colocar estos árboles como una especie de línea de horizonte, ¿no? Esos árboles que nos gusta tanto ver sus copas contra los atardeceres, los amaneceres o simplemente contra el horizonte. Y vemos que de nuevo aquí no hay una botánica descriptiva, no hay una botánica realista, pero qué bonito ver cómo unos cuantos siglos después, artistas como Lardi, pues también utiliza el mismo recurso, ¿no? El mismo recurso expresivo, el mismo recurso artístico para elaborar esta transición entre el cielo y la tierra, ¿no? Igual que ese nexo que está haciendo el ciprés que hemos visto hace unos instantes. Y vemos cómo, bueno, pues estos pinos ya aquí sí que son reconocibles, son pues ya de la costa de Asturias y tendríamos aquí pues muy probablemente una especie que es el Pinus pinaster, el pino resinero de la zona de Castilla, por ejemplo, un pino muy habitual, muy cultivado en grandes partes y en grandes áreas de la península ibérica. El árbol, como tótem, se ha utilizado históricamente también, no solo en la jardinería, no solo en el paisajismo, sino también en lugares tan pequeños como este apostolado, ¿no? Este apostolado que siempre me llama mucho la atención del aire, y vemos cómo también aquí hay una presencia de árboles, pero
no unos árboles habituales, sino unos árboles torturados, unos árboles que están pues totalmente mutilados, que están sesgados en su crecimiento, y lo que están implicando aquí a nivel simbólico, porque la la botánica no solo es un aspecto decorativo y ornamental dentro de las obras de arte, sino que aquí está dando una carga simbólica. Oye, estoy cortado, quizás estoy muerto, pero puedo resurgir. ¿Esto qué mensaje nos trae? Nos trae el mensaje de la resurrección, que es uno de los dogmas de fe de la religión católica, ¿no? De la religión cristiana. Y aquí veríamos cómo todos estos santos están acompañados bien de tocones muertos, bien de árboles que están cortados y que muchas veces rebrotan desde la base. Es algo muy bello de ver. Fijaros en los tocones, fijaros en los árboles cortados, porque los vais a ver bastante habitualmente en muchas obras de arte, como por ejemplo esta Magdalena penitente que tenemos aquí, delicada, bella, muy femenina, con esas telas tan preciosas al pie. Tenemos aquí una Magdalena muy barroca que también está acompañada en esta escena por un tocón cortado. No está rebrotando, aunque tenga hierbas alrededor, como sí que está haciendo esta imagen que os he traído aquí, no está rebrotando, está acompañado de pues, un cortejo de algunas hierbas alrededor, pero da ese mensaje de resurrección, de creencia en esa posibilidad de la resurrección. Y al final los artistas lo que hacen es fijarse en su entorno, ¿no? Y era lo que hacía también un artista que me gusta mucho de la colección del Bellas Artes de Asturias, que es Aurelio Suárez, y vemos cómo en esta escena tan surrealista, tan extraña y tan peculiar, vemos de fondo cómo ha utilizado también el recurso de un árbol para marcar un eje, para marcar ese eje compositivo, y un árbol pues simplemente en el invierno, ¿no? Desnudo, mostrándonos su arquitectura básica y mostrándonos esas ramas con esos ángulos de 45 grados que casi para las personas que estáis aquí, veo a algunos jardineros por aquí, pues casi que se podría aventurar incluso alguna especie posible. Bien, en sus paseos, es una de las cosas que he leído pues de Javier Barón precisamente, daba muchos paseos, ¿no? Solitario por las costas, por las montañas de Asturias. Me gusta pensar que quizás en uno de esos paseos se encontró en la costa con esta uña de león, el Carpobrotus edulis, y quizás la quiso incluir con esas hojas y esas inflorescencias tan extrañas, ¿no? Tan complejas y tan llamativas. Bueno, es simplemente un juego botánico que no tiene mucha veracidad seguramente. Vamos a ver cómo los árboles, porque seguimos en el mundo del árbol, tienen una implicación bastante amplia dentro del Museo de Bellas Artes de Asturias. Y aquí tenemos en esta obra de San Nicolás de Bari, ¿no? Viendo estas escenas, donde se recogen varias escenas del santo, vemos cómo está talando un árbol endemoniado. Que a mí me gustaría que me explicarais algún día el por qué este árbol estaba endemoniado, qué es lo que había detrás de él, porque me parece muy sugerente y muy sugestivo el encontrarse un árbol endemoniado que el santo tuvo que talar para romper ese maleficio. El árbol también implica esta vida eterna de otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en los parques, en los jardines, por desgracia, para todas las personas que amamos a los árboles, ver nombres, corazones tallados en otro ser vivo, ¿no? Es esa ofrenda de amor que se hace a costa de hacer sufrir un daño a un ser vivo, lo cual creo que tiene poco de amor, ¿no? Y aquí vemos en esta escena de Agustín Esteve cómo esa mujer está tallando un nombre con alguna razón, ¿no? Seguramente que la perpetuidad. El reloj biológico de los árboles es otro, es distinto, es mucho más amplio al nuestro, y quizás se quiere mantener esa memoria grabada en la piel de estos seres maravillosos que superan los cientos de años. El árbol también como catedral. Y fijaros aquí qué cosa más bella, lo que nos depara aquí Lucas Villamil, con este aparentemente sencillo agrupamiento de personas, con esos árboles que están un poco sobredimensionados. Fijaros lo que ha hecho aquí, posiblemente magnificado la escala de los árboles para parecer, algo que hacían muy habitualmente los paisajistas, tanto de interiores como de exteriores, para parecer todavía más grande este bosque. Y fijaros lo que hay ahí, de fondo, en un púlpito, parece una catedral. Aquí Lucas Villamil lo que ha hecho ha sido convertir este claro de bosque, o este bosque clareado, en un espacio que casi parece más una catedral, un espacio catedralicio, que un sitio meramente natural. Bueno, la arquitectura se acompaña también en los interiores, y aquí lo que he traído ha sido a Juan Correa de Vivar, este pintor manchego. Pues lo que tiene aquí es una escena muy habitual, con esta delicadeza, esta Virgen que, bueno, se supone que habría
una anunciación, a la izquierda estaría el arcángel trayéndole la buena nueva de que iba a ser madre del Hijo de Dios. Bueno, pues aquí vemos al fondo también una escena bastante peculiar y bastante habitual en el mundo del arte. Es un hortus conclusus. Esto a los historiadores siempre les encanta hablar de los hortus conclusus porque es un espacio bastante habitual dentro de lo que es pues el discurso habitual de todas esas anunciaciones o de muchos rincones donde aparece la Virgen María. Y ahí vemos esa Virgen María aceptando ser la madre del Hijo de Dios y en un claustro que se supone que es ese hortus conclusus, ese jardín cerrado, que se convierte aquí ni más ni menos que en un símbolo de esa virginidad. Vemos como si de fondo podríamos apreciar de nuevo los cipreses. Los cipreses siempre están presentes, es una de las plantas, uno de los árboles más representados en la historia del arte. Y aquí traigo una comparativa que quizás tenga poco que ver, pero que me gustó mucho y disfruté pensando en ella como esta pintura de Raimundo de Madrazo, pintando a una de sus musas, Aline, la de docenas de cuadros, ¿verdad?, que ha debido de pintar con esta musa, con esta modelo, casi que se asemeja un poco también a un hortus conclusus, ¿no? Más profano, evidentemente, pero me gusta pensar también como un jardín cercado, un jardín cerrado, un jardín donde esa modelo y ese pintor establecerían pues, ese nexo también íntimo. Y vemos que la jardinería, los jardines, nos acompañan de muchas maneras en la historia del arte, y eso es también muy bello de ver en escenas como esta. Esta es una de las obras más ricas que hay en todo el museo de Bellas Artes. Y aquí lo que tenemos es a Carreño de Miranda en máximo esplendor botánico, porque lo que nos trae aquí es un jardín de plantas bulbosas sobre todo. Y vemos como en la mano, San Francisco, lo que está sujetando son dos de las plantas más habituales también en representaciones pictóricas, la azucena y el lirio. Iris germánica, ¿no? Que muchas personas piensan que es un híbrido incluso, una mezcla de especies. Y ahí, con esa delicadeza barroca, eso sí, con la pincelada más suelta, más deshecha, aún así vemos perfectamente esas especies. Pero es que al pie de este santo también tenemos una gran representación de otras plantas bulbosas. Hay jardines que solo se nutren de plantas bulbosas o en gran parte de plantas bulbosas. Y aquí lo que tendríamos sería que ver también de nuevo en la base a más azucenas y a más lirios. Evidentemente las dos plantas están muy ligadas a las personas santas. Y, como veremos después, por supuesto, a la Virgen María, ¿no? Es esa pureza, esa virginidad, es esa pureza de alma, como digo, y esa humildad, ¿no? Y también el sufrimiento. Si os fijáis, las hojas de los iris, de los lirios, tienen forma de espada, y eso implica ese sufrimiento de muchos santos o de la propia Virgen María por ver a su propio hijo muerto y fallecido. Bien, también plantas bulbosas como este gladiolo. Fijaros qué cosa más bella, qué cortejo más bonito que ha hecho también contra el horizonte, ¿no? Un poco como esos árboles que hemos visto antes del Ardi. Y vemos aquí como también tenemos ese cortejo de plantas bulbosas que hacen una paleta cromática de lo más bello que yo incluso desearía para alguno de mis jardines, desde luego. No solo hay esas plantas bulbosas, sino también tenemos tulipanes. Además, con esas variedades tan extrañas que se generaron en los siglos XVII, XVIII, con esos broken tulips, como lo llaman, tulipanes rotos, los llaman en inglés, nosotros los llamamos tulipanes abigarrados, porque tienen esta mezcla de colores en los pétalos, no solo son de un color rojo, sino también se tiñen de otros colores, o por ejemplo tenemos ese precioso narciso, ¿no? Esas trompetas que son de lo más interesante y que muchas de ellas además huelen, y ahora empiezan a florecer además por toda Europa con bastante profusión. No solo hay plantas bulbosas en este rincón. Y aquí ha dibujado Carreño de Miranda una caléndula que es una de las plantas también más representadas en la historia del arte, a la misma manera que también las utilizamos mucho en jardinería, ¿verdad? Un huerto sin caléndulas, un jardín sin caléndulas, pues la verdad es que se hace un poquito menos jardín quizás. Bueno, pero los pintores pintaban siempre lo que tenían alrededor. Siempre eran plantas autóctonas, porque muchas de las que hemos visto aquí son autóctonas de Europa. Parece que las tenemos muy presentes habitualmente. Bueno, pues no. La alegoría de Asia. Gamino, recuerdo que un día me preguntaste por las plantas precisamente de esta obra de arte de Jacinto Meléndez y viendo si hay algo de realidad. Bueno, vemos ahí a la izquierda, a la cabeza de un
de un dromedario, no es el monstruo del lago Ness, y vemos que lo que ha hecho aquí Jacinto Meléndez ha sido incluir una botánica extraña, una botánica nada realista, una botánica en la que no se puede aventurar ningún tipo de especie. ¿Por qué? Porque el artista no ha querido dar ningún rasgo de realidad. Aquí lo que ha querido ha sido precisamente eso, alegoría de Asia, darnos esa idea de que todo lo que aparece en esta pequeña obra es fruto de países lejanos. Y lo que hace es crear un juego bastante bello con el espectador, donde nada es reconocible o nada se puede identificar realmente. ¿Hay realidad aquí? No. Cuando un artista, cuando un pintor, un escultor quiere que identifiques bien la planta, da detalles, da datos, da rasgos de realidad. Aquí no hay ningún detalle de realidad, pero aún así es bella esta escena y este juego botánico. Y ese juego botánico nos lleva a pensar en una de las botánicas, sí, descriptivas de aquí, realistas de aquí, ese incensario, ¿no? Ese incensario tan bello, lo tenemos en plena ebullición, está soltando esa resina, el humo y el aroma de esa resina aromática por todo ese entorno, nos lleva a enlazarla con otra obra que también me causó una profunda satisfacción cuando descubrí este detalle. Estamos con Fernando Gallego, un artista también de lo más peculiar, con una personalidad muy fuerte dentro del panorama de la península, y vemos como en esa adoración, de fondo, en una de las ofrendas, claro está, dentro de ese extraño objeto, hay encerrada, encapsulada, una de las sustancias, una de los materiales, mejor dicho, más caros que había y más pretendidos por muchos, que era ese incienso, ¿no? El incienso como una sustancia, un material que purificaba, que facilitaba esa comunicación también con Dios o con los dioses, dependiendo de las religiones, y vemos cómo también ahí está esa resina, una resina aromática que se obtiene por la incisión en el tronco de un árbol muy especial, que es la Boswellia sacra. Ya solo el apellido de sacra nos habla de la tradición que ha tenido esta planta en el ideario, en el bagaje de la humanidad, ¿no? Y vemos que no solo hay plantas de otros sitios, ficticias, como nos acaba de hacer Jacinto Meléndez, sino que también las hay reales. Y nos vamos a un florero de Bartolomé Pérez para disfrutar con los viajes que hacían los pintores también a través de sus jardines y a través de las plantas que incluían en estas obras de arte. Y vemos, por ejemplo, este clavel turco. Uy, se me ha movido una de los circulillos. Bueno, no veis doble, hay uno que sobra. Entonces veis ahí una cosa interesante. Vemos un clavel turco, que es el famoso cempasúchil, que es el que utilizan en México en el día de la ofrenda a los muertos. Estamos hablando de una planta, pues de eso, del entorno de México. Y vemos como ya un artista en este barroco la incluye profusamente en su florero, la incluye por todos lados. Este clavel turco, que sabéis perfectamente quienes lo conocéis, que tiene un aroma muy especial también y que suele venir con esos colores principalmente de base, naranjas y amarillentos, pues lo ha incluido de una manera bastante evidente en todo ese florero. Casi que articula el florero él solo. Y vemos como en el mismo florero nos podemos encontrar plantas venidas de regiones totalmente opuestas, como por ejemplo la rosa almizcleña o la rosa almizclada. La rosa almizclada tiene uno de los aromas más extraños para mí y para mi olfato que podemos encontrar en un jardín, porque tiene de repente esos aromas un poco especiados, casi a mí me recuerda de fondo un poco al aroma del clavo, que es una de las especias más especiales que podemos tener en la cocina, ¿no? Y ahí ha pintado en concreto. Aquí doy el agradecimiento a Brent Dickerson, que siempre es un fiel y adorable amigo, que siempre, cuando tengo alguna duda con las rosas, siempre me echa un cable. Y aquí vemos esa rosa mosqueta, pero en variedad plena. Plena significa con más cantidad de pétalos. Y esta rosa nos lleva a otro florero. A otro florero que yo estoy completamente enamorado de él. Me encanta. Un Tomás Yepes, en plena efervescencia botánica, es un pintor que me gusta mucho, sobre todo cuando dibuja la botánica, porque pinta las plantas, las flores de una manera increíble y a veces utiliza especies que otros pintores no utilizan. Me gusta ver cómo la ha incluido aquí. Pero no la plena, no la que tiene muchos pétalos, sino que ha incluido la rosa moscata en versión
simple, con pétalos, con sus 5 pétalos, como cualquier especie de rosa botánica que podríamos encontrar en el campo, ¿no? Es un viaje, es el poder oler esta rosa. No sé si la tendréis aquí en algún jardín botánico cercano, pero es desde luego que un viaje olfativo. ¿De dónde viene? Porque hemos dicho que el clavel turco venía de América. Esta planta se cree que esta especie se originó en los Himalayas. Lo que pasa es que se ha cultivado tan extensamente por el mundo que se ha perdido un poco el centro de distribución. Y vemos cómo la botánica de Tomás Yepes es muy realista. Aquí sí que el artista quiere que reconozcamos las plantas, porque lo que está haciendo es un ejercicio de destreza pictórica relacionando las plantas unas con otras, haciendo una composición maravillosa. Hay una sinfonía en este florero de blancos, de rojos y de azules principalmente, son los 3 colores que utiliza para esta pareja de floreros, que es una auténtica maravilla. Y vemos como, por ejemplo, los claveles hacen un juego perfecto con esas rosas almizcladas, por ejemplo. Y vamos a trenzarlo con la pareja, con esta otra pareja, con este otro florero. Lo que tenemos también es que encontrar la flora autóctona. Tenemos aquí una de las plantas más extrañas que nos podemos encontrar en las playas, y es autóctona, es la azucena de mar. La azucena de mar parece mentira que pueda crecer en sitios tan arenosos, tan salados y a veces tan secos como estas playas. Nos la encontramos. A mí me sorprende siempre verla porque parece que está salida de la nada, ¿no? Entierra su bulbo, es una planta bulbosa, entierra su bulbo muy profundo y ahí tendríamos esa característica arquitectura de sus pétalos, tépalos, mejor dicho. Eso, para un detalle para los botánicos, no tiene pétalos, sino que tiene tépalos, y bueno, pues ahí tendríamos esa azucena de mar. Y seguimos con las extrañezas botánicas, y aquí tenemos una planta que a Tomás Yepes le gustaba incluir mucho en sus bodegones. Fijaros aquí qué cosa más rara, no sé si alguno la conocéis, es el amaranto tricolor. Esta planta se lleva cultivando siglos y siglos y siglos, de hecho la podríamos encontrar en muchas miniaturas persas, por ejemplo, en miniaturas de India también, por ejemplo. Es una planta del sudeste asiático que también, cuando llegó a Europa, cuando llegó a la península ibérica, pues muchos jardines querían lucirla en sus tierras, y ahí tendríamos esa extrañeza, ese amaranto tricolor que a Yepes parece que también le gustaba. Y esta planta del sudeste asiático nos llama de nuevo a América, con esta otra, que seguramente esta sí, muchas personas de las que estáis aquí hoy podéis reconocer fácilmente, porque está por muchos sitios del norte de España. Es el Don Diego de Día. Aquí tendríamos una de las plantas trepadoras más habituales que hay en los jardines, muy invasora, de hecho es un problema en muchos países y en muchas regiones, ¿no? Porque desplaza la flora local. Aquí donde la tenemos, también en el Museo de Bellas Artes, lo tenemos en este Darío de Regoyos. Aquí, en esa preciosa iglesia, nos está esperando en ese ábside, trepando por fuera, también esta preciosidad de planta, aunque a veces un poco problemática, ¿no? Y vemos que Darío de Regoyos ha captado perfectamente con esas pinceladas sueltas, casi deshechas, toda esa floración tan abundante que suele tener este Don Diego de Día. Nos vamos a más jardines y nos vamos a arquitecturas y a cosas que acompañan a los jardines. ¿Qué otras cosas acompañan en los jardines? Si no, bueno, a mí esta escena me gusta mucho, la he tenido que ampliar, no me he podido sustraer. Es una de las escenas más bonitas que hay para mí en el museo, ¿no? Un niño ayudando a otro a subir las escaleras. Me parece de una belleza absoluta. Pero nos vamos a centrar en esto, en un jarrón que actúa como una maceta. ¿Qué sería de los jardines? ¿Qué sería de las calles? ¿Qué sería de los balcones, de las terrazas, de los patios, de los rincones jardineros sin todas estas macetas, ¿no? Y estos recipientes? Aquí vemos cómo al lado del santo aparece, coronando esa escalera, ese jarroncito con una planta indefinida, una planta que el artista no ha querido individualizar. Quien sí que la ha individualizado es este maestro austriaco que me encanta. Es una de las obras que te hacen detenerte siempre dentro del museo, por la abundancia de detalles, por las características que tiene la obra de este rococó, un rococó tardío de Platzer, que lo que hace es también incluir detalles de calidad botánica como esta. Por ejemplo, en un jarrón, en lo alto, un ágave americana, la pita. Esto es algo muy habitual en los jardines
barrocos, en los jardines rococós, en los jardines posteriores, donde se incluía una planta que era muy arquitectónica de por sí, con estas hojas tan lustrosas, tan grandes, una planta que desde que se introdujo en Europa, principalmente a través de la zona de Valencia, es donde se empezó a cultivar, en la zona del Mediterráneo, y en el siglo XVII, tendríamos aquí una planta que se ha extendido por todo el mundo. Tanto es así que muchos jardines botánicos le dedicaban un espacio en exclusiva a esta planta. ¿Por qué? Porque cuando florecía, sabéis que después muere. Y ese momento de la floración es realmente apabullante, porque la planta forma un árbol enorme para después fallecer después de unos meses de incansable floración. Bien, no sería raro encontrárnoslas, estas pitas, estas ágaves en los jardines a día de hoy, como digo, muy habituales en las estampas, en los rincones. Y debía de ser una planta que a Platzer le debía de gustar bastante, a este maestro austríaco, porque la incluye de fondo en otras obras que no están aquí, en el Bellas Artes de Asturias, pero la encontramos de fondo. La vemos allí, coronando también esa puerta, o la vemos aquí de fondo a este concierto tan peculiar, nos la encontramos también ahí casi cortada, casi no se ve, pero está. Quien la ha incluido de una manera un poquito distinta es Pedro Sánchez, en este nacimiento. Al igual que las figuras, al igual que los objetos, los ha idealizado de una manera, los ha redondeado, los ha dado un tratamiento escultórico, también ha dado un tratamiento escultórico y suave a el ágave. Parece una aloe vera, podría parecer, pero no, es un ágave americana. Lo que pasa es que no le ha dibujado las espinas. Claro, en una escena de nacimiento, dibujar espinas, esa agresividad parece que estaba fuera de todo lugar. Macetas nos encontramos, muchas también en el Bellas Artes. Aquí también tenemos a José Jiménez Aranda, un pintor que le debía de gustar mucho estas escenas tiernas con niños, con esa curiosidad, con esa mirada limpia, abierta, despierta que tenían. Y ahí vemos también otra de sus obras, por ejemplo, en el Museo Nacional del Prado, un museo que está muy hermanado con este Bellas Artes de Asturias, y vemos como ahí en el Museo del Prado tenemos esta otra delicadeza de escena, donde esos niños que están ahí jugando con un escarabajo le han dado la vuelta, se dará la vuelta o no, y vemos también de fondo todas esas macetas que acompañan, ¿no? A la niña del Bellas Artes también le acompaña una higuera en esa maceta, muy bien representada de una manera perfecta. O esta otra escena que me encanta también, de un maestro de escuela, está en esa escuela rural, está enseñando a los niños de muy distintas edades, y en la parte alta me hace pensar que es una persona, él o su mujer o quien sea quien cuide esas plantas especial, ¿no? Siempre cuando hay alguna persona que cuida plantas parece que va a ser mejor o va a ser más dulce, a veces no, pero bueno, da esa sensación de cariño y de cuidado que hay que tener para llevar adelante a buen puerto el cultivo de estos seres vivos tan bellos, ¿no? Y en la parte alta podríamos dilucidar entre ellas esa macetita que hay ahí de esos claveles con ese estigma blanco, que es la parte femenina, pues también representada por este artista. Los jardines no solo tienen por qué estar en patios, en macetas, en cualquier sitio nos podemos encontrar un jardín, y a veces el jardín surge en el Bellas Artes también en sitios tan extraños como este. En un busto de una dama. ¿Dónde está ese jardín? Lo tenemos en el pelo. Y en ese pelo hay una de las plantas que a mí me gustan mucho, siempre me recuerdan a los pueblos de Castilla, de donde yo provengo, pues vemos también ese margaritón. El margaritón, una de las plantas pues altas, ¿no? Esas plantas de flor que siempre pues dan una estructura un poco especial al jardín porque crecen muy alto. Yo cuando era un niño recuerdo que eran tan altas como yo y veía a la margarita casi como un pequeño árbol, ¿no? Pero cuando hablamos de jardines también hay que hablar de las habitantes del jardín. Y en este caso quiero traer aquí a dos de los cuadros más queridos que hay aquí en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Yo creo que son de los cuadros que cualquier persona los ve y es fácilmente apreciable la belleza y la delicadeza de esta pareja de retratos hecha por Van Loo. Y bueno, pues tenemos a María Antonia y a María Teresa, que están un poco a la manera de unas pomonas, ¿no? La deidad romana que velaba por los jardines, ¿no? Y por la buena fructificación de las cosechas y de los árboles. Bueno, pues aquí tendríamos a estas dos niñas, a estas dos infantas pintadas de una manera muy delicada, muy bella, con unos colores fascinantes. Solo con uno de estos cuadros podríamos dar una conferencia entera, porque lo que tenemos es una botánica muy rica aplicada por Van Loo. Y la botánica
nos lleva de nuevo, sin olvidar esos paisajes. Hay que recordar que el paisaje muchas veces está presente en estos retratos también, ¿por qué no? Y vemos una pareja indisoluble, que seguramente que muchas de las personas ya habréis identificado. Lo que tenemos aquí es el pino piñonero y de nuevo el ciprés, dos de los árboles más representados en la historia del arte, sobre todo donde, en el sur de Europa, evidentemente. Los cipreses y los pinos piñoneros en Bélgica no se suelen cultivar, pero ¿qué era lo que hacían los artistas también del norte de Europa? Los incluían muchas veces para italianizar un poco sus obras de arte, ya sean en estampas o en pinturas. Bien, esta delicadeza de paisaje nos lleva también a detenernos en la delicadeza de las flores, ¿no? Y esa delicadeza de las flores nos lleva a esa ramita de ¿qué? De otra planta trepadora muy querida en los jardines de España, que es el jazmín, ese jazmín aromático. No es casual que una figura, una retratada, sostenga en su mano una flor muy aromática, porque eran flores y plantas muy queridas por las personas, ¿no? Y yo a veces me las imagino, ¿no? Oye, ¿qué planta quieres que te ponga en la mano? Pues muy probablemente que muchas de ellas, como así ocurre en la historia del arte, eligen flores aromáticas, flores que para estas personas muy probablemente serían especiales. Y encontramos ahí una sinfonía de rosas en la parte alta, de claveles, tenemos también alguna extrañeza que, como digo, podría darnos para una conferencia. En la parte baja, una malvarrosa, esa flor grandota que vemos en la parte baja, una malva real, la malvarrosa, una de las plantas más representadas en la historia del arte. Y a la espalda de esta María Antonia, de esta infanta, lo que tenemos es de nuevo otro Don Diego de Día. Fijaros cómo trepando por ese árbol también tenemos esta delicadeza de planta con esas trompetas tan grandes que solo duran un día, por eso se le llama Don Diego de Día, y además se abren al amanecer, o mejor dicho, cuando ya empieza a templar un poco el día, porque a primera hora no le gusta, el frío de la mañana parece que no la templa para abrir esa corola, necesita un poquito más de paciencia, un poquito más de horas de luz y de temperatura para abrir esa flor que va a durar unas cuantas horas simplemente. Vamos a ver a María Teresa. ¿Qué tiene que decirnos esta otra pomona? Una pomona que aquí está representada más bien con la riqueza y la abundancia de los frutos que se espera que tenga una pomona siempre también, ¿no? Esa guardiana de las fructificaciones, de las cosechas. Bien, pues ahí tendríamos, está tocando con la mano derecha también otra planta que sería pactado por ella o por el pintor o por la familia incluso. Está tocando una de las plantas más representadas también en la historia del arte. La uva, la parra, no nos vamos a detener mucho en ella, pero ¿qué sería del Mediterráneo sin la parra, ¿no? Y su fructificación, sin el vino, sin la simbología cristiana, sin todo lo que trae aparejado la parra, la vid, para la civilización occidental sobre todo? Bien, regresamos a nuestro maestro de palanquinos, que hace un poco de maestro de ceremonias, como os digo, porque nos va a introducir en un mundo un poquito más extraño, en un mundo quizás no tan evidente, que es el de las hierbas. Y nos vamos a ir a esta escena de la parte baja, donde de nuevo tenemos a Jesucristo en uno de sus momentos más trágicos, el camino del Calvario, el camino del monte del Calvario. Recordamos esos árboles de fondo, en esa línea de horizonte tan bella, tan botánica, tan preciosa, que lo que nos hace es dar profundidad a esta escena, y vemos cómo también al pie de este Jesucristo sufriente está representada una gran cantidad de plantas, de herbáceas. Eso sí, representadas de una manera que no es tan evidente. No es tan evidente porque aquí no hay un realismo tan claro y tan concreto. Sí que vamos a ver luego una planta que sí que quizás tenga un poquito más de realismo. Empezamos con la caléndula, una planta que servía para curar. Y por eso muchas veces aparece al lado de escenas de sufrimiento, escenas de personas o de santos o del mismo Jesucristo que necesitaban una cura, que necesitaban una ayuda. Y ahí tendríamos esa caléndula que antes hemos visto en otra obra barroca. Tenemos también, por ejemplo, la ortiga muerta en plena floración. La ortiga muerta se la llama así porque se parece a la ortiga, pero no urtica, no pincha, no pica, no quema, no resquema. Y eso era algo que solía representarse muchas veces también al lado de Jesucristo. Era como para acrecentar todavía más esa idea de sufrimiento. Muchas veces al lado de Jesucristo, en las obras de arte se pintan especies que acrecientan su sufrimiento, aunque en este caso no sea una planta que urtique, pero se parece a la ortiga, y esa asociación es muy evidente en muchas otras obras de arte occidental.
¿Qué otra planta tenemos aquí? También deshecha, de una manera bastante extraña, una violeta. La violeta es una de las flores compañeras muchas veces de las escenas sagradas, sobre todo de la Virgen María. Violeta de humildad es uno de los nombres que se oye en las letanías habitualmente. Y aquí tendríamos una violeta que está pintada un poco pues de una manera bastante extraña. Bien, pero la que sí que tiene un rasgo de realidad un poquito más evidente es esta otra planta, que también de nuevo es muy representada en la historia del arte y al lado muchas veces de personas que sufren escenas sagradas. Tenemos el cardo. Aquí sí que vemos unos rasgos de realidad un poquito más evidentes. Y debe de ser porque este maestro de Palanquinos disfrutaba incluyendo esta planta para completar el discurso simbólico de muchas de estas escenas sagradas. Y ahí vemos, en este entierro de Cristo, cómo al pie también ha representado el cardo. De nuevo, está ese cardo. Está haciendo mención a qué, simbología clara, sufrimiento de Cristo en la cruz. Y después, pues ahí tendríamos esa simbología clara botánica. Y también de nuevo en la resurrección. Nos la encontramos al pie también de la que sirvió de tumba. Ahí vemos a ese Cristo que está resucitado también, recuerda ese sufrimiento con ese cardo de nuevo. Es una planta muy acompañante de Jesucristo y muchas veces nos la encontramos en los bordados, por ejemplo, de las telas, bastante habitual, o de santas. Aquí, por ejemplo, tenemos a Juan Carreño de Miranda. Y Juan Carreño de Miranda también se hace acompañar por un cardo, hace acompañar a ese cardo con, a esa Magdalena penitente, ¿no? También como ese símbolo de sufrimiento, ese símbolo de pues aspirar a otra vida, seguramente. Uy, esto se me ha colado. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a María Magdalena. A María Magdalena está representada además en un momento muy curioso, porque al lado de ella está la hiedra que está trepando. La hiedra, sorprendentemente, es una de las plantas más representadas en la historia del arte. En la colección del Prado, como sabéis, tengo analizada toda la colección expuesta y parte de la que no lo está del Museo del Prado. Es la planta que aparece en un número mayor de obras de arte, sorprendentemente, porque dices, la hiedra no tiene grandes flores, ni es aromática, ni es una planta que sea muy evidente. Bueno, pues muchas veces aparece de fondos de escenas, muchas veces aparece con una simbología clara, como aquí con esta María Magdalena, donde lo que está haciendo es simbolizar el qué, el símbolo de la vida eterna. La hiedra es una planta que siempre está presente, que trepa por sitios inaccesibles, sitios muy difíciles. Si se la corta, rebrota. Si se quema, también rebrota de la raíz. Puede vivir sin agua, puede vivir con mucha agua, puede estar siempre ahí presente y siempre tiene hojas. Por eso es un símbolo de vida eterna que siempre acompaña o muchas veces acompaña a personas santas o a escenas sagradas en general. No solo sagradas, porque la hiedra lo que hace es beber, ¿de qué? De nuevo, como todo en esta vida, de las fuentes clásicas. Y hay que recurrir, claro está, a Baco. A Baco niño en este caso, aquí lo ha retratado de una manera bastante diletante, ¿no? Está aquí pues disfrutando del día, Baco niño. ¿Y qué es lo que ha hecho Pinazo? Lo ha representado con una de sus plantas. Porque Baco tiene dos plantas. Baco es el dios romano del vino y de la fertilidad. Normalmente, ¿de qué lleva la corona muchas veces? De hojas de parra y de frutos de parra, de uvas. Aquí en este caso no. Ha pintado las hojas de la hiedra. La hiedra porque en los ritos báquicos o en los ritos dionisiacos, Dioniso era el nombre de este dios en la antigua Grecia, lo que hacían era muchas veces acompañarse de hojas de hiedra para alcanzar el éxtasis místico sin caer en la embriaguez del vino. Se pensaba que utilizando estas coronas de hiedra se podía pues, tener esa conexión con las deidades sin caer en esa embriaguez que podía llevar al traste esa conexión. Y bueno, pues aquí tendríamos una cabeza coronada por otra de las plantas habituales en estas representaciones de Baco. Y la ha acompañado de una planta que es bastante inusual. Esto sí que ha sido una sorpresa para mí. A nivel botánico hay muchas sorpresas muy interesantes en el Museo de Bellas Artes de Asturias y esta es una de las que me he llevado yo, porque ha hecho acompañar las hojas de hiedra muy probablemente con los frutos de la nueza, la Bryonia dioica. Una planta que es una planta trepadora, mediterránea y muchas veces compañera de la hiedra en los mismos ecosistemas, en los mismos entornos. Una planta que por otra parte es extremadamente venenosa, muy venenosa.
Pero vamos a regresar al mundo báquico y nos vamos a visitar a una bacante, una de las mujeres que adoraban a Baco. Y claro, esta mujer aquí sí lleva el atributo de su dios, de esas hojas de parra. La parra es una de las plantas también muy habituales en representaciones escultóricas, pictóricas y de todo tipo, donde haya arte de por medio. Pero vamos a hacer de nuevo la conexión con la hiedra. La hiedra y la parra van de la mano y, de hecho, muchos cuadros donde aparece la parra, aparece al lado la hiedra. Son fieles compañeras la una de la otra. Vamos a regresar a ver más hiedra en el museo. Y en esta escena, me gusta mucho, es una escena, ¿no?, de regreso a la aldea, tranquila, se ha sentado en la misma carretilla donde lleva ese heno. En ese montón de heno llevan también unas cuantas hojas de hiedra. Muy fácilmente distinguibles. Ya os digo que la hiedra es una de las plantas más representadas en la historia del arte y muy probablemente, no las he contabilizado, pero aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias también tenga una presencia bastante importante. Vamos a irnos a una escena que me encanta también, en este pintor tan inusual en las colecciones de nuestro país. Aquí tenéis una auténtica obra maestra, que también lo es a nivel botánico, porque a nivel botánico lo que ha hecho este pintor noruego ha sido incluir en la parte baja, a los pies o al entorno de esa escena tan bella, tan delicada, vemos una planta que no necesita presentación, también otra planta de esas fieles compañeras en la historia del arte, que sería de las praderas sin los dientes de león, ¿no? Una hierba curativa, medicinal, una hierba que alimenta a infinidad de insectos y por eso la hace tan valiosa también en nuestros jardines. Ese diente de león que también está aquí representado de una manera muy característica con sus frutos, ¿no? Esta infrutescencia tan característica que hemos hecho soplar tantas veces pidiendo un deseo. Y si antes veíamos que para el maestro de Palanquinos el cardo era especial, o en otros casos que hemos visto donde Tomás Yepes, por ejemplo, el amaranto tricolor lo tiene en otras obras de arte, aquí vemos que para este pintor debía de ser especial también el diente de león, porque lo incluye en otras obras que no están aquí, en Asturias, pero la vemos crecer también a este diente de león en estas praderas, incluso muy cerca de su firma. Aquí solo frutos y esas amapolas de fondo parece. Y bueno, esto nos lleva a esta otra parte, ¿no? A este otro niño, también en una escena bastante peculiar, ¿no? Esas dos edades, esa persona mayor y ese niño o esa niña que está inquieto con algo en la mano, ¿no? Lleva un símbolo de primavera, ¿no? Ahí lo que lleva parece es una rama de manzano, muy probablemente, florecida, recién abierta, probablemente, que nos enlaza con una gran familia, la familia de las rosáceas, le da nombre la rosa. Está llena de árboles frutales, muchos árboles frutales, el cerezo, el ciruelo, el manzano, el peral, el endrino, tantas plantas de las que obtenemos un fruto para comer o para hacer destilados, por ejemplo. Y aquí lo que tenemos es el heraldo de la primavera, ¿no? En esta obra de Casado de la Lisal tenemos el heraldo uno de los heraldos de la primavera. Hoy me han dicho una de las personas asistentes que ya estaban empezando a florecer las primaveras, ¿no? En los bosques y en los jardines de Oviedo y de alrededores. Bueno, pues aquí tenemos otro de las especies imprescindibles para anunciar la primavera, que es ni más ni menos que el almendro, ¿no? Además aquí lo ha pintado en un momento bastante peculiar, no es al inicio de la floración, sino es en el momento en el que las flores llevan ya un tiempo, llevan quizás un par de semanas abriendo y ya empiezan a juntarse con las yemas de hoja. Entonces es un momento muy concreto que Casado de la Lisal ha querido representar aquí en esta bella escena costumbrista. Y las plantas no solo crecen en lo que es la obra de arte pictórica, sino también en los marcos. Sabéis que cada vez le estamos dando más importancia en el mundo del arte a los marcos. Aquí podríamos haber hecho hoy la conferencia solo de los marcos, porque tenéis unos marcos que son apabullantes también a nivel botánico. Los marcos son también una obra de arte, y aquí he traído solo uno que hace pareja con un San Antonio de Padua. Solo he traído este San Juan Nepomuceno, me ha salido a la primera, Nepomuceno. Bueno, sí, pero no es muy trabalenguas, pero hoy no me he trabado. Aquí tendríamos un marco que está lleno de ¿qué flora? Pues evidentemente de la flora clásica. De nuevo, tenemos una planta que hace ese remedo, ese recuerdo, esa
revisión del mundo clásico, del mundo grecorromano tan interesante, tan imprescindible. Y vemos cómo están las hojas del acanto ornando esta botánica barroca donde no sabe uno dónde mirar, si a la pintura o al marco o a la pintura. Y claro, el acanto es que aparece en tantísimas obras de arte como por ejemplo en este busto, en este retrato de Antonio Solá, uno de esos grandes artistas, uno de esos grandes escultores más reconocidos en una Italia que aquí, por ejemplo, y vemos cómo Antonio Solá ha recogido también unos pequeños detalles de acanto. ¿En dónde? Fijaros aquí, en las llaves, en estas llaves de San Pedro tenemos ahí pequeños detalles que son acanto. Dices, ahí no hay botánica, eso me pasa muchas veces, ahí no hay nada de botánica. Digo, espera, dame un segundo. Y encontramos muchas veces una hoja, una flor, un ornamento que hace un guiño a alguna especie en concreto. Y aquí hay mucha más botánica en este busto. Por ejemplo, nos encontramos una botánica también, de nuevo, que bebe de lo grecorromano, de lo clásico, de lo antiguo. Con esas hojas de palma, por ejemplo, que tenemos ahí también representadas, ¿no? O una corona de laurel que también está en la base. Vamos a regresar a las técnicas pictóricas. Este tríptico también es de nuevo una de mis obras favoritas dentro de la colección del Bellas Artes. Tenemos a Coffermans en estado sublime. Tenemos un tríptico lleno de delicadeza, de detalles, de profundidad, de un escenario que te dan ganas de recorrer como si fuera un bosque también, o un paisaje de alguna aldea. Y vemos cómo ha detallado algunas plantas. Yo os traigo solo dos bastante inusuales, de hecho todavía no las hemos visto hoy aquí. La primera sería el gordolobo. La inclusión del gordolobo, fijaros dónde está justo a las espaldas de la Virgen María, que sujeta a la vez al niño. Bueno, ¿por qué el gordolobo? El gordolobo, cuando esa inflorescencia alta estaba seca, se sumergía en aceites o en pez para después prenderle fuego en los funerales o para utilizarla simplemente como vela. De hecho, uno de los nombres que tiene es el de candela regia. ¿Y qué mayor luz hay en el mundo que la que trae Jesús, ¿no?, a la humanidad? Ese es el símbolo que suele traer el gordolobo, que aparece en bastantes escenas donde está el nacimiento del niño Jesús o donde hay una escena con la Virgen María. Muchas veces, en no pocas ocasiones, aparece un gordolobo cerca, una planta que aparece profusamente por muchas partes de Europa. ¿Y qué otra planta ha incluido aquí también Coffermans? Pues ahí al pie de Santa Bárbara, en la tabla de la derecha, en la puerta de la derecha, ha incluido una de las flores más aromáticas que existen en Europa, la convallaria, el lirio de los valles, adorada en muchos sitios por esa frescura de aroma. Es uno de los perfumes más deliciosos que hay en la flora europea. Y ese lirio de los valles, ¿por qué? Por ese aroma. Muchas flores con aroma y además con flor blanca eran ofrendadas habitualmente a santos, a la Virgen. Era una manera de demostrar ese culto y esa reverencia y también asociarle esa simbología de pureza por ese color blanco. Siempre asociamos al color blanco a la pureza, ¿no? Y eso nos lleva de tríptico a tríptico, porque nos vamos a uno de los trípticos también que me encantan. Con este tríptico de un anónimo tirolés tenemos también algunas escenas de lo más peculiar, porque el lirio de los valles nos lleva a una de las plantas más representadas también de nuevo en la historia del arte. Fijaros lo que tenemos aquí. Como no podía ser de otra manera, en una escena de la Anunciación tenemos a una azucena. Ya la vimos antes en esa escena con San Francisco, pues aquí también tenemos esta azucena, que normalmente hace reverencia y hace referencia a la Virgen María. En esas anunciaciones, muy habitualmente, la tenemos siempre muy cerquita de la Virgen María. Aquí me hace gracia porque está plantada como en un tiesto, me hace gracia. Parece como si estuviera en el jardín en un tiesto y la hubieran metido dentro el arcángel, ¿no?, para hacer esa ofrenda. Y es que muchas veces las azucenas se representan dentro de jarrones, como por ejemplo en esta maravilla que es el Taquinum Sanitatis, un manuscrito que reflejaba pues muchas costumbres para tener salud o llegar a conseguirlas, si se ha perdido. Y aquí vemos cómo está también en el Museo del Prado con esta Virgen Anunciada. Siempre en las anunciaciones, o muy probablemente, nos vamos a encontrar con algo de botánica. La botánica más antigua, de las anunciaciones más antiguas, tenían otras especies, pero aquí, en las más modernas, entre comillas, tendremos ya normalmente siempre las azucenas. Aparecen profusamente acompañando a la Virgen María. Vemos la diferencia, ¿no?, de
de medios, pero siempre se reconoce de una manera más o menos esquematizada, más realista, menos realista. La azucena siempre está aquí. Aquí Carducho la ha hecho de una manera totalmente evidente, vamos, a un nivel prácticamente de ilustrador botánico, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Si la comparamos con esta otra del Anónimo Tirolés, nos puede sacar una sonrisa, pero es tan bello ver cómo los artistas de los distintos siglos hacían la botánica de una manera u de otra, que es siempre agradable ver estas escenas, aunque sea una flor muy repetida. Aquí la vemos con un santo, ¿por qué? Virginidad, de nuevo, ha profesado lo que él creía conveniente y ha alcanzado la virginidad. San Antonio de Padua, con uno de sus atributos más habituales. O simplemente ornamentar. A veces no hay que buscarle una simbología evidente, y menos a veces en situaciones como un florero. ¿Le podríamos dar una simbología a cada una de estas flores? Por supuesto, sin lugar a dudas. Pero ¿es necesario? Quizás no. Quizás simplemente el artista lo que quería era hacer un compendio, un jardín en este florero de flores que siempre permanecieran frescas, ¿no? De hecho, pues estas llevan ya unos cuantos siglos floreciendo. Y nos vamos de nuevo a ver otra planta que, al igual que la azucena, tiene un aroma espectacular. Hemos visto el lirio de los valles, hemos visto la azucena, plantas con olores tan fuertes que hay gente que incluso las rechaza, porque ese extremo perfume, ¿no? Muchas veces. Yo siempre recuerdo una amiga que me dice que, Edu, yo a veces tengo que sacar las azucenas del salón porque me embriagan demasiado, ¿no? Bueno, pues hay personas que les ocurre eso. Y les ocurre también con esta otra planta, el nardo. Una planta americana, un ágave, también compañera del ágave americana que hemos visto antes. Hay canciones dedicadas al nardo, ¿no? ¿Quién no ha olido esta flor y se ha fascinado totalmente por la potencia de su aroma? Y aquí, la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias tiene muchos nardos escondidos, muchos por distintos puntos. Y aquí nos encontramos otro bodegón donde también hay un nardo también coronando la composición de la izquierda, que por cierto ese marco lo he puesto aquí porque también está lleno de botánica, de muchos frutos muy bellos. Aquí tendríamos ese otro nardo, una flor que emite un perfume incansable durante días y días y días a pesar de estar cortada. Y estas flores nos llevan a otras de las más representadas de nuevo, y también con aromas increíbles. Y aquí es donde Monnoyer, estas obras invitadas que vienen directas del Museo Thyssen, pues nos hacen un poco de recta final a esta conferencia, para apreciar las flores más pintadas en la historia del arte. ¿Cuáles son? Claro está, las rosas. Y aquí tenemos además 3 rosas a veces no tan representadas. La primera es esta rosa de York y Lancaster, tan peculiar. Es esta rosa donde se mezclan estos pétalos variegados, estos pétalos donde se mezclan los blancos y los rosados de una manera casi como si fuera una fiesta. Una flor, una rosa, también con un perfume de lo más interesante, de lo más potente, al igual que esta otra rosa. Quizás esta otra rosa sea un poco más desconocida, es la rosa fétida, que es lo que significa eso en ese latín, pero no es para nada fétida, tiene un aroma resinoso, fuerte, potente, pero yo todavía no he escuchado a ninguno de mis alumnos ni persona que la haya olido que te digan, uy, qué mal huele, no, para nada. Es un aroma mucho más potente. Y muy interesante que esa rosa que ha pintado ahí Monnoyer es la que en gran parte es responsable de la genética amarilla en las rosas modernas. Esta hibridación, gracias a esa genética, ha procurado el color amarillo a tantas y tantas y tantas variedades como no podamos imaginar. Y una tercera rosa para despedir los bodegones, los ramilletes de Monnoyer. Es la rosa de mayo. Es esta rosa repollo, una rosa muy potente. Quien haya olido esta rosa antigua, una rosa que ya no se cultiva, por desgracia, ¿por qué? Fijaros en el nombre popular, rosa de mayo. Significa que floreció una sola vez y después, adiós, si te he visto no me acuerdo, hasta el año que viene. Pero eso también la hace especial, ¿no? Hay plantas que, por supuesto, en un jardín nos encanta que estén floreciendo de enero a diciembre, pero también es muy bonito esperar un año entero a que vuelva esa sorpresa y que nos traiga ese recuerdo que teníamos del año anterior, ¿verdad? Rosa de mayo, que nos encontramos también en este bodegón. Este me encanta. Es uno de los bodegones favoritos también que tengo dentro de este museo. Y aquí lo que tenemos es una rosa muy especial. Es otra rosa de mayo, pero en una variedad, con un cultivar muy potente. Es otro de esos cultivares que embriaga realmente y tiene un tamaño bastante grande, muy cultivada en los jardines de siglos anteriores. La rosa, si tan
propagada y tan pintada y tan representada es en las obras de arte, fijaros a veces dónde nos la podemos encontrar, en sitios tan desagradables como en una pistola de duelo, ¿no? Y eso la hace, pues, bueno, quizás la única parte amable de este armatoste creado por el ser humano. Pero vamos a regresar a la belleza, vamos a regresar a estas escenas que son mucho más amables, como por ejemplo esta de Agustín y Grande, donde tenemos esa ofrenda, una rosa sin espinas, porque es otra de los nombres que tiene la Virgen María, ¿no? Rosa sin espinas. Nos lleva también a pensar en la Inmaculada Concepción, porque la Virgen, en sus distintas formas de representarse en la historia del arte, también tenemos las Inmaculadas Concepciones. Y en estas escenas de Inmaculada Concepción siempre hay la sorpresa botánica continuamente, porque hay muchas flores que están dedicadas a la Virgen María, como por ejemplo las rosas blancas, símbolo de pureza, símbolo de virginidad, también de nuevo con un aroma increíble, una rosa además que aguanta bastante bien las semisombras, lo cual la hace bastante especial dentro del jardín. O por ejemplo tendríamos ahí ese jacinto, también otra de las flores bulbosas, de las plantas bulbosas más aromáticas que tenemos en Europa, o la palma. De nuevo, una hoja de una palmera que vamos a ver luego en nuestra despedida, o por ejemplo, una rosas en forma de corona, también, que mejor ofrenda para una mujer, para la Virgen María, o el lirio. El iris, de nuevo, que nos recuerda que tenemos muchos iris, además con muchas cultivares, con colores más fuertes, más delicados, más intensos. Aquí ha pintado uno más azulado todavía, no sabemos si existiría o no, porque a veces estas flores se representaban con colores más pálidos o el color que el artista quería darle. Y nos lleva a otro cuadro donde la botánica quizás no sea tan evidente. Y aquí lo que tenemos es, en la parte superior derecha, tenemos un rizoma. Lo que tenemos es el rizoma del iris. Lo que vemos ahí son esas raíces. El rizoma del iris se parece mucho, pues, al del jengibre, por ejemplo, ¿no? Que pues, muchas personas utilizan en la cocina. Y con esos colores tan marrones nos vamos a visitar más colores marrones dentro del museo. ¿Y qué otros colores marrones hay aquí? Los colores del otoño, o quizás de un invierno ya casi que se puede sentir en el aire, ¿no? En estas lavanderas que están en ese manzanares, en el suelo y en el lavadero, encontramos flotando también estas hojas tan especiales, que son ni más ni menos que las del plátano de sombra, uno de los árboles de calle que se han utilizado más abundantemente por toda Europa por su genética. Desde que se introdujeron el plátano de sombra desde Oriente, es una de las plantas más cultivadas como árbol de sombra, ya importada por los romanos, ¿no? Ya, como decía Plinio el Viejo, una planta extremadamente valorada en las calles y en los jardines de la antigua Roma. Y continuamos y regresamos al maestro de Palanquinos, con esta obra tan especial que nos recibe en el museo por esa escalera y que nos está acompañando un poco en esta conferencia a través de su botánica, para ver en esta despedida un detalle botánico de lo más peculiar, porque a veces no esperas encontrarte botánica en algún sitio tan evidente como este. Fijaros aquí qué cosa más curiosa, como en esa ventana de repente nos encontramos partida una palmera, ese detalle de una palmera. ¿Por qué la palmera? La palmera también es una de esas representaciones de fuerza, de vigor, de vida. La palmera, de nuevo, puede crecer con la cabeza en el fuego y puede seguir viva, como vemos, ¿no? Es una planta que se puede, de nuevo, como he dicho antes, con la hiedra, la podríamos quemar o podríamos verla arrasada por un incendio y después veríamos cómo rebrota. Es la magnificencia, es la fuerza hecha planta. Y nos la encontramos en un sitio tan especial como en este patio de luces. En el patio de luces que tenemos en el Palacio de Bellas Artes, tenemos también la representación de unas hojas de palmera, quizás ya no tan evidentes, quizás ya no tan realistas, pero ahí está esa hoja de palmera. Y bueno, la palmera es de esas plantas que se han representado asiduamente desde tiempos muy antiguos, desde el románico, y vemos como aquí también en el Museo de Bellas Artes está también en muchos sitios, como también representada de una manera magistral, como no podía ser de otra manera, por el grandísimo paisajista de origen belga que vivió en España toda su vida prácticamente, Carlos de Haes. Y Carlos de Haes nos recuerda que la palmera, sí, por supuesto, ha sido representada en toda la historia del arte, pero es que ha sido plantada asiduamente por asirios y babilonios ya en sus templos para embellecerlos, o en la antigüedad clásica, porque se pretendía también alcanzar esa belleza, ese vigor, esa fuerza que tiene la palmera. Querían pues que rodeara también sus sitios sagrados. La palmera nos acompaña
en esta despedida, y yo quiero que con esta despedida también recordéis que los museos son un jardín, son una obra de arte pictórica también a nivel botánico, y que disfrutéis con todas las plantas, con todas las flores, y que prestéis ojo, que tengáis una mirada atenta, porque los museos también son un jardín. Muchas gracias, porque con esta obra nos despedimos, maravillosa, Amador de Flores. Eso es lo que quiero que seáis a partir de ahora, muchos de aquí, y si estáis aquí seguro que lo sois, amantes de flores. Muchas gracias. Bravo, bravísimo. Eduardo, menuda conferencia que nos ha dejado esta aula magna llena de fragancias, de olores, de aromas. Conferencia realmente maravillosa, maravillosa. Yo creo que nos ha despertado los sentidos y el intelecto. Tenemos 10 minutos todavía, hasta las 8:20, a las 8:30 nos cierran. Para preguntas, comentarios, reflexiones, tenemos la inmensa suerte de tener a Eduardo aquí hoy. Yo, primero que todo, felicitarte, porque ha sido un placer escuchar ese recorrido por el museo, por los cuadros, por hacerte fijar en piezas que tú las tenías ya en una memoria y encontrar pues esa lectura de las plantas. Y luego, pues todo la sabiduría, ¿no? Quería hacerte una nota, seguramente tú la sabes, pero muchas veces en los jardines, también me ha hecho recordar el jardín de mi abuela. Mi abuela era una fanática de las azucenas y se enorgullecía muchísimo y tenías que mover las macetas de las azucenas para que la gente que pasara por ahí viera que tenía azucenas, bueno, y otras cosas más. Pero bien, quería darle el valor simbólico que tienen también los cipreses. En el caso de las viviendas rurales en Cataluña, tienen un valor de aviso, de que tienes, o sea, que tienes acogimiento, ¿no? Quiero decir, esa lectura también un poco positiva. Me parecía que era una aportación para esa conferencia que también tenía pues ese valor. Nada más, agradecerte la conferencia, que ha sido un regalo. Pues muchas gracias por apreciarlo. Bueno, y qué bien las abuelas, ¿no? Que nos han transmitido tanto cariño, aunque fuera a costa de deslomarse con las macetas, ¿no? Eso es muy curioso. Nada de jardines, ¿eh? Ya, ay, bueno. Y los cipreses, mira, lo de los cipreses, mira, en Cataluña hay una simbología. Con un ciprés hay alimento para la persona. Con 2 hay bebida también, y con 3, eso es, justo, ya hay alojamiento. O sea que eso es bonito, ¿no? También esa simbología. El ciprés en toda Europa es una bendición. Es un paraviento también para Tal cual. Muchas gracias. Más preguntas, más comentarios. Muy interesantes las resonancias simbólicas, además, que has ido incorporando, ¿no?, a cada una de esas flores, plantas, hierbas y su relación, dentro casi siempre de la iconografía cristiana, su relación con el motivo, ¿no?, propuesto. Más comentarios. Al final es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje. La parte de la botánica es un lenguaje más dentro del museo, es un discurso más. Eso es muy bonito también. Y además que trepa por todos los sitios, trepa por la arquitectura, por la pintura, por la escultura, por nuestro jardín también, que tanto te gusta, y que tenemos ahí. Más preguntas, más comentarios. Los jardineros que están... Los colegas jardineros que están en el... Tenemos varios, además. Entre el público, ¿algún comentario? Tienes una botánica tan rica aquí, además, en Asturias, ¿no? Es como... está apabullante. Aquí parece imposible que dar un paso sin ver una planta debajo de tu pie casi, ¿no? Hay que andar con cuidado de no pisar ninguna. Totalmente. Aquí en el mismo patio. Antes estaba escuchando unos audios y en el mismo patio estaba todas las rendijas, varias de las rendijas estaban con varias plantas, algunas de las que tenemos representadas aquí en el Museo de Bellas Artes. O sea que a veces no hace falta irse muy lejos para ver alguna planta, ¿no?, que esté en alguna obra de arte. Eso es muy bello también. Y sobre todo también en el lenguaje de los marcos que has tocado y que me ha parecido. Levantaban la mano por allí Alfonso Martínez, nuestro presidente de Asociación de Amigos del Museo. Sí, bueno, enhorabuena por la presentación, la conferencia, una maravilla.
¿Alguna planta acuática? Hay muchas. Aquí, mira, fíjate, muchas gracias, Alfonso, por la participación y por venir. Y aquí hay, en el Museo de Bellas Artes, es verdad que no he puesto ninguna, pero es muy habitual en las representaciones pictóricas la ninfea alba, el nenúfar blanco, también el nenúfar amarillo, muy habitual también. Son dos plantas bastante compañeras que aparecen incluso en obras de arte del siglo XVI, ¿no? El Bosco, por ejemplo, está la tabla de la piedra, de la extracción de la piedra de la locura en el Museo del Prado, y ahí lo que le están sacando de la cabeza es una ninfea alba, un nenúfar blanco. Luego, plantas también que sean patinir. Por ejemplo, patinir representa mucho plantas que no son solo meramente acuáticas, sino que también son de las que rodean, como por ejemplo las cañas, el Phragmites australis. Fíjate que el Phragmites australis es esas plantas que son gramíneas, que crecen en las charcas y que nos indican que hay aguas someras, pero que hay una buena profundidad. Hay unas cuantas representaciones de plantas acuáticas, pero es verdad que aquí mira, aquí, sin ir más lejos, mira, aquí tenemos una planta acuática, que no te la puedo enseñar porque no le puedo dar, pero aquí, en esta parte de aquí, hay una charca, aquí hay una caña de agua, aquí justo, en Carros de Aes. O sea que mira, ahí sí que tenemos. A poco que indagues siempre hay alguna planta para ti. Más en este maravilloso cruce de disciplinas, ¿no? Qué importante es la transversalidad. Sí, allí. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado. ¿Cómo se explica que pintores pues del siglo XV y XVI tuviesen acceso a poder pintar a plantas, flores de procedencias tan distintas? ¿Ya había jardines botánicos donde se cultivaban y podían dibujarlas? Porque me parece curioso eso. Bueno, depende del periodo, muchas gracias. Depende del periodo. O sea, lo normal es que las plantas que pintaran eran de fácil acceso. O sea, por ejemplo, antes que puse el clavel moro o ese amaranto tricolor, eran plantas que en cuanto llegaban a Europa tenían tal éxito que todo el mundo quería tenerlas en los jardines. Entonces es fácilmente comprensible que luego un pintor también las incluyera en sus creaciones artísticas también como símbolo de estatus, como símbolo de originalidad, de singularidad. Entonces, ver de repente un bodegón donde había también una planta que no era una azucena o un lirio, pues eso implicaba también una destreza y un interés mayor todavía por ese bodegón. Nos tendríamos que imaginar, yo creo que el ir a un taller de un pintor y de repente ver un pintor que siempre pintara rosas, tulipanes y tal, lo de siempre, y ver de repente cómo ese pintor ha incluido en un bodegón una planta extraña. ¡Ay, yo quiero ese bodegón!, ¿no? Era un rasgo también de excepcionalidad y de singularidad. Cuando las plantas provenían de otro país, y tenemos constancia de eso por pintores que quizás nunca hayan estado en ese país o la planta nunca hubiera llegado a Bélgica, por ejemplo, siempre pongo el caso del Bosco, ¿no? El Bosco, que es uno de los casos más conocidos, con el drago de las Islas Canarias. En el tríptico del Jardín de las Delicias está ese drago que el Bosco nunca pudo ver en persona porque nunca fue a las Islas Canarias ni alrededores, que es donde crece esta planta. En cambio, ¿cómo tuvo conocimiento de ella? A través de las estampas. Las estampas que llegaban al norte de Europa también pues, representaban esa singularidad, esa excepcionalidad de una botánica extranjera, extraña, distante, que los artistas querían incluir también en sus obras de arte. Sí. Te iba a preguntar antes por las estampas y los posibles manuales de botánica que pudieran Hay muchos, manejar, justo. Claro. Muy bien visto, Alfonso, porque también eso era bastante habitual, el que utilizaran modelos, ¿no? Utilizaban estampas muchas veces. Donde ocurre mucho, por ejemplo, es en Sudamérica. En países de Sudamérica llegaban las estampas de Europa y lo que hacían los artistas era representar esas plantas que venían de otro continente. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más. Sí, allí hay un caballero que levanta la mano. Buenas. Quería preguntar si has ahondado en alguna relación entre música y botánica, o si has encontrado en una obra pictórica algo relacionado con música botánica, como por ejemplo algún Lied de Schubert o Schumann o algún ciclo, sobre todo en el romanticismo, que se evocaba mucho también a
pues las flores en la Bella Molinera de Schubert, por ejemplo. ¿Algún tipo de referencia a investigación que hayas hecho con algo musical, algún concepto de música? Por curiosidad. Muchas gracias. Has traído 2 bolsas de moscovitas. ¿A que sí? ¿No tienes tú? He visto antes a una persona con 2 bolsas de moscovitas y digo, como se dé la vuelta, digo, me llevo una. Era broma. Mira, eso me lo han preguntado alguna vez. Me lo han preguntado cuando me han comentado con esa sonoridad de las plantas, ¿no? Y sí que ha habido a veces que de repente tú ves, no sé si has estado en una alameda cuando sopla el aire. En una alameda cuando sopla el aire hay una musicalidad también que quizás no sea tan evidente, pero que ahí está presente. Entonces no lo sé si hay algo más, ¿no? Si hay algo más de musicalidad que podamos encontrar. No lo he indagado tanto, no, te tengo que reconocer que no lo he indagado tanto, pero le prestaré atención por si la encuentro. Y no sé, hay plantas que tienen alguna sonoridad a veces en las obras de arte. Yo, por ejemplo, el acanto, que lo hemos visto antes, el acanto cuando echa la inflorescencia, es una inflorescencia en espiga así muy alta, y después se llena de unos frutos que se hinchan, y en medio del verano puedes escuchar cómo explotan. Y yo ha habido alguna obra de arte que he visto esa inflorescencia del acanto, ya casi seco, parece que va, y te da la sensación que si te quedas así un rato mirándola, va a explotar. Hace un sonido muy desagradable o muy sorprendente en medio del jardín. Quizás sea algo que no sea muy musical tampoco, pero bueno. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir despidiendo esta conferencia. Me preguntaba con Gabino si detrás de esta conferencia no hay quizás un libro, si detrás de un libro no hay una película, detrás de una película una serie, etcétera, etcétera. No sé, ahora tenemos una cena por delante, podemos hablar de cosas. Agradecerte muchísimo, Eduardo, esta brillantísima conferencia, ¿no? Que además nos abre los ojos a la necesidad de incorporar otras miradas, ¿no? De otros profesionales, de otros especialistas, algo tan bonito como es el arte y la historia del arte. Ha sido una auténtica lección magistral. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Todavía te vamos a tener por aquí un día y algo, un día. Recordarles que hasta el domingo tendremos esos ramilletes de flores de Monnoyer, que ha sido el pretexto para magníficos, maravillosos, preciosos, en la sala 4 del museo. Hasta el domingo pueden visitarlos y además en torno a esos cuadros de Monnoyer hemos hecho una pequeña exposición de gabinete con otros bodegones y otras naturalezas muertas. El museo continúa su programación, su rica... Me gusta eso de valiente que dijiste antes, valiente programación. Y la tienen o bien en los folletos que ya pueden conseguir en el museo o en nuestra página web. Así que síganos, como nosotros les seguimos a ustedes también. Y nos vemos en el museo. Muchas gracias.